describe Furfaro dentro de ellos. Ujú. En el caso tuyo, Carla, ¿cómo te cayeron las declaraciones que hizo en su momento? Porque él planteaba que algunas personas ya estaban en terapia intensiva, como tratando de deslindar responsabilidades. Yo realmente, o sea, Furfaro intenté escucharlo pocas veces porque creo que no merece ni siquiera mi tiempo de escuchar las barbaridades que ha estado diciendo. Creo que debía tomarse el silencio por el respeto hacia las familias, porque también vi un pedacito de la nota en la que se cruza al aire con Sol, Frances, la mamá de Renato, en donde no tiene ni siquiera la dignidad ni siquiera, porque en un momento él dijo que compartía nuestro dolor, me parece una cosa totalmente ingrata. Sinceramente es una persona que en este momento no puedo ser objetiva y no puedo dar una opinión sobre sus declaraciones que no sean, que puedan ser reproducidas en los medios, realmente. Sí, sí, te entiendo. En el caso de tu papá, ¿por qué llega? ¿Cuál es la situación por la que es internado? Mi papá tenía una cirugía programada a fin de marzo de este año, que, bueno, postquirúrgico, tiene una complicación y tiene que ser ingresado a terapia intensiva. Bueno, a partir de ahí él ingresa bajo sedación farmacológica y con respirador artificial. Entonces nosotros ya ahí sabíamos que él estaba recibiendo fentanilo de manera diaria. Y bueno, tiene un declive muy grave de su enfermedad, de su estado de salud general, bueno, nos empiezan a hablar de septicemias, de bacterias en nuestra sangre, de cuadro infeccioso resistente que no respondía adecuadamente a los antibióticos que se le estaban administrando. Y lamentablemente, bueno, el día 17 de abril termina falleciendo por un paro cardiorrespiratorio consecuencia de esta sepsis generalizada por Klebsiella. ¿La cirugía programada por qué tema era? Por un tema de salud de él, pero no era un paciente terminal, como dijo Furfaro. En la mayoría de los casos no eran pacientes terminales. Sí. La mayoría eran postquirúrgicos programados. Hay pacientes, por ejemplo, que habían tenido accidentes de tránsito. Igualmente creo que él no tiene el conocimiento, porque él dijo que había estado leyendo historias clínicas, creo que no tiene el conocimiento médico como para poder analizar historias clínicas, por eso hay un cuerpo médico forense que lo está haciendo y está determinando que en la mayoría de los casos hay un cocausal. Sí, ya desde el vamos una cirugía programada generalmente es algo que, bueno, obviamente que al ser programada es algo que no necesita urgencia, que es otra cosa, y bueno, y terminar de esta manera ya te da todos los pacientes de terapia intensiva básicamente son pacientes delicados, lo cual no quiere decir que estén condenados a muerte. Lo que lo condena a muerte es la medicación que se fabricó en su laboratorio, siguiendo básicamente ningún protocolo, y en donde se largó al mercado, o sea, yo lo defino como una bomba biológica masiva, a conciencia, porque si vos haces las cosas sin seguir ningún protocolo y a sabiendas que eso es un peligro, porque se lo van a poner justamente en la sangre a pacientes, o sea, no hay un paciente que esté en terapia intensiva o que tenga que estar sedado que no tenga alguna situación delicada de su salud. Pero creo que es la manera más fácil de lavarse la mano ante esto. Bueno, entonces esto que me acabas de decir vos me parece claro. ¿Vos crees que se hizo a sabiendas de que podía generar estos inconvenientes? Estaba claro que lo sabían. O sea, vos no crees en la otra teoría es la del sabotaje, ¿no? Que él plantea, también una de las hipótesis. Tendrá que probar. Si él cree que eso es una posibilidad, que lo va a tener que probar acá. O sea, no podemos hablar sobre hipótesis. O sea, él tiene que tener pruebas de que hubo un sabotaje, como nosotros estamos presentando pruebas de que el fentanilo fue un agravante, fue fatal para los pacientes, que bueno, que él presente las pruebas pertinentes. Lo mismo que ha hablado de una ex empleada que dijo cuestiones gravísimas. Bueno, todo eso tiene que ser probado, porque estamos hablando de una causa judicial, no de un chisme de barrio. O sea, eso es lo que se dice, tienen que tener pruebas contundentes
por eso nosotros estamos muy conformes con el desempeño de la causa, porque parecía lento, parecía que no avanzaba en un inicio, donde sinceramente esta semana fue la prueba de que sí, que se estaban haciendo cosas a paso chiquito pero firme, y bueno, hoy tenemos más de 10 personas detenidas. Carla, en el caso de tu papá fallece en abril, me decís, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes cuándo se enteran de que fue por el fentanilo? Nosotros, la confirmación de que fue por el fentanilo fue los últimos días de julio. Julio, bien. Sí, de julio. Nosotros, desde ese momento que mi papá, de hecho, mientras estaba internado, nosotros planteábamos qué podía estar sucediendo, porque sí, nos hacía mucho ruido la cantidad de pacientes que estaban afectados con neumonía bilateral, pacientes que eran sanos, que habían empezado por una cirugía programada y que terminaban todos con eso. Y realmente era eso de qué puede estar sucediendo, qué puede estar pasando de más, de menos, algún antibiótico que le falte o no sé. De hecho, el día que mi papá descompensa gravemente, que fue muy abrupta la situación, porque venía evolucionando bien, yo les decía, algo que, no sé, le pusieron un poco menos de dosis de antibiótico, algo, y eso me decía, no, está todo controlado, está todo puesto, y los recursos que él necesita están todos puestos desde el inicio, pero la respuesta no es la esperada. Entonces siempre nos quedó como esa incertidumbre, ese dejo de algo pasó, en donde yo, un día por casualidad escucho la noticia de lo que estaba sucediendo en La Plata, y ahí empecé a investigar, y acá no se hablaba de nada en mi ciudad. El laboratorio estaba en mi ciudad, entonces me parecía raro, y cuando en un primer momento yo googleo, puse Rosario, fentanilo contaminado, y me aparece una noticia donde la institución donde había estado mi papá confirmaba que tenía 2 casos por eso. De ahí me puse inmediatamente en comunicación con su médico tratante, y me reuní, y bueno, yo ya tenía la historia clínica previamente, con los cultivos de Klebsiella, con el fentanilo que había sido administrado. Bueno, me confirmaron que sí, que el fentanilo era el lote específico, el 31202, el HLB Pharma. Carla, y en este caso, ¿la investigación se llevó adelante por un protocolo específicamente de salud, o ustedes, las familias, son las que presionaron para que se llegue al punto de saber que era el fentanilo? No, sabemos que la primera investigación comienza en La Plata, en el Hospital Italiano de La Plata. Arman un protocolo de infectología porque les llamaba la atención el tema del brote de Klebsiella que ellos tenían, incluido con Rhabdessonia, que no es una bacteria típica de intrahospitalaria. Y ahí es donde hacen el nexo que los pacientes afectados habían recibido como factor común el fentanilo. Se hace un estudio sobre las ampollas que tenían a disposición, y ahí es donde saltan las bacterias estas contaminantes. Y bueno, se da aviso a la ANMAT. La ANMAT, en un primer momento, cuando se inicia el estudio de estas ampollas, da un aviso de que había que tener cuidado con ese lote, y a los pocos días, donde ya confirma que el lote está contaminado, prohíbe el uso. Carla, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo, y obviamente felicitarlos a ustedes por la valentía que tienen en seguir esto, a pesar del dolor de haber perdido un familiar, de una persona querida, que no se han quedado quietos, que no se han quedado callados, y porque bueno, esto sirve también para que se llegue a esto. La investigación fue por la presión también, ¿no? Sí, por la presión de la familia, que nos fuimos uniendo, por la presencia de los medios periodísticos que siguieron hablando de esta noticia que es muy grave, que afecta a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque no es solamente La Plata y Rosario, hay en muchísimas localidades instituciones que se utilizaban este fentanilo, y bueno, que esperamos que sigan acompañando la causa para que esto no quede en la nada, como es la historia de nuestro país, lamentablemente. Confiamos en que la justicia está trabajando bien, pero bueno, esperamos que así siga sucediendo y que los responsables, del primero al último, reciban la condena que sea pertinente. Gracias, te mando un beso. Gracias a ustedes, un saludo. Carla es hija de una de las personas que falleció por el fentanilo. Este hombre falleció en abril en el Hospital Italiano de Rosario, y ella nos explicó más o menos cómo fue desencadenándose todo. Fíjense, abril estamos hablando, estamos en agosto ya. Y recién en julio, o sea, hace un par de semanas atrás, se enteran que era por el fentanilo. Hasta ese momento ellos consideraban, cualquier familia consideraba que falleció por una cuestión de
natural o por algún problema, algún virus del hospital. Bueno, y después se dan con que en realidad esto no era así. Vamos, Moni. Carnes Antártida, calidad en cada corte. En Carnes Antártida te ofrecemos cortes vacunos, porcinos, pollo, achuras, embutidos y huevos por mayor y menor. Precios especiales para roticerías. Son representantes de Frigorífico Bustos Beltrán. Doctor René Favaloro en Barrio Santa Rosa 2, a 2 cuadras del Parque de la Familia. Seguinos en redes y la oferta carne al vacío, mola de lomo por pieza.